Hola, buenos días, ¿cómo están? Me llamo Juan Andrés García y soy estudiante del profesorado en física de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Formosa. En esta ocasión vengo a traerles algo sobre calorimetría, donde intentaré explicar un ejercicio de aplicación clásico de equilibrio térmico entre cuerpos. Ahí vamos. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio que dice, se colocó 800 gramos de agua a 85 grados Celsius en una cacerola de aluminio que se encontraba a 25 grados Celsius. Si la masa de este recipiente metálico es de 750 gramos y suponemos que no hubo intercambio de calor con el ambiente, determinar la temperatura de equilibrio que habrán alcanzado estos cuerpos una vez finalizado el flujo de calor. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio mediante una serie de pasos. Bueno, el primer paso va a ser realizar un gráfico de la situación. Tenemos una olla de aluminio con una masa de 750 gramos y una temperatura inicial de 25 grados Celsius. A esta olla se le coloca una masa de agua de 800 gramos que está a una temperatura inicial de 85 grados Celsius. ¿Y cuál es la incógnita de la situación? Es la temperatura de equilibrio que van a alcanzar estos cuerpos una vez que termine el flujo de calor. Vamos a ver el siguiente paso. Este siguiente paso es la solución numérica. Para ello, vamos a ver las fórmulas que vamos a necesitar para calcular lo solicitado. Como estamos hablando de equilibrio térmico entre cuerpos, una de estas ecuaciones va a ser la que dice que el calor absorbido por uno de los cuerpos es igual a menos el calor cedido por el otro. Vamos a ver en nuestra situación cuál de los cuerpos va a ceder calor y cuál lo absorberá. Por definición, cuando se ponen en contacto dos cuerpos a diferente temperatura, se va a generar un flujo de calor entre ambos. Y el cuerpo que tenga mayor temperatura inicial va a ceder calor a aquel con menor temperatura final, que lo absorberá. Una vez que los cuerpos lleguen a la temperatura de equilibrio, que es lo que queremos calcular, este flujo de calor cesará por completo. Bueno, observamos que en nuestra situación el cuerpo a mayor temperatura inicial es el agua, mientras que el cuerpo a menor temperatura inicial es la cacerola de aluminio. Por lo cual, la cacerola tiene menor temperatura inicial, entonces va a absorber calor. Por otro lado, el agua tiene mayor temperatura inicial, entonces es el cuerpo que va a ceder calor. ¿Cómo podemos calcular esta cantidad de calor? Utilizando la llamada ecuación fundamental de la calorimetría, que dice que el calor cedido o absorbido por un cuerpo es igual al producto de su masa por el valor de calor específico de la sustancia con el que está hecho este cuerpo por la diferencia entre la temperatura final y su temperatura inicial. Vamos a aplicar esta segunda ecuación a nuestro ejercicio. Para la cacerola, que es el cuerpo que dijimos que va a absorber calor, el calor absorbido es igual a la masa de aluminio con el que está hecho el cuerpo por el valor de calor específico del aluminio por la diferencia entre la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, y su temperatura inicial. Esta va a ser la ecuación número 3. Por otro lado, para el agua, que es el cuerpo que va a ceder este calor, el calor cedido es igual a la masa de agua por el calor específico del agua por la diferencia
entre la temperatura final del agua, que es la temperatura de equilibrio, y la temperatura inicial del agua. Escribimos nuevamente las ecuaciones 1, 3 y 4. Ahora vamos a reemplazar 3 y 4 en 1. El calor absorbido es por ecuación 3 igual a todo este producto, ¿sí? Y el calor cedido por la ecuación 4 es igual a todo este producto. Entonces, reemplazando en esta ecuación, nos va a quedar lo siguiente. Y esta va a ser nuestra ecuación 5. Bueno, volvemos a escribir la ecuación número 5 y también los datos que ya teníamos de masa y temperatura, a los cuales he agregado los valores tabulados de calor específico del aluminio y de calor específico del agua que serán necesarios para el cálculo. Recordemos nuestra incógnita, que es la temperatura de equilibrio que alcanzarán estos cuerpos luego de finalizado el flujo de calor. Vamos a ver cómo podemos resolver con estos elementos el ejercicio. Podemos hacerlo de dos maneras. Una es reemplazando los valores que tenemos en la ecuación 5 y de ahí trabajar como si fuera una ecuación donde la temperatura de equilibrio va a ser nuestra incógnita X. Espero que recuerden cómo resolver ecuaciones. Otra de las formas, que es la que yo voy a hacer más adelante, es de trabajar algebraicamente con la ecuación número 5 para despejar la temperatura de equilibrio y una vez que esté despejada, recién reemplazar estos valores. Vamos a ver seguidamente cómo se puede hacer de esta manera. Bueno, entonces vamos a ver cómo puedo despejar nuestra incógnita de la ecuación número 5. Para ello vamos a trabajar algebraicamente. En primer lugar vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto en ambos miembros de esta ecuación, de esta manera. Al hacer esto nos va a quedar lo siguiente. La masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura de equilibrio menos la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura inicial del aluminio. Esto es igual a menos la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura de equilibrio. Y como menos por menos es más la masa del agua por el calor específico del agua por la temperatura inicial del agua. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agrupar del lado izquierdo los términos que tengan a la temperatura de equilibrio, que es nuestra incógnita. Sería este, hay que agruparlo con este término. Bueno, una vez que hacemos esto, nos va a quedar así. Este término, que lo llevamos al lado derecho por no tener a la temperatura de equilibrio, tenía signo menos, pasó con signo positivo, sería acá. Y este otro término, que lo pasamos al lado izquierdo por contener a la incógnita, pasó con signo positivo. Ahora lo que vamos a hacer es en el lado izquierdo tomar factor común temperatura de equilibrio y dejar como está
al lado derecho. Entonces nos va a quedar la temperatura de equilibrio por paréntesis masa del aluminio por el calor específico del aluminio más la masa del agua por el calor específico del agua. Esto es igual a lo que ya teníamos en el lado derecho de la ecuación. Lo que queremos hacer es despejar la temperatura de equilibrio. Entonces, todo este factor pasa al otro lado dividiendo y nos queda de esta manera. Entonces volvemos a escribir los datos que teníamos y la ecuación que acabamos de deducir. Ahora lo que haremos es simplemente reemplazar estos valores en la ecuación 6 y nos quedará lo siguiente. Antes de hacer cualquier cálculo vamos a ver qué pasa con las unidades. En el caso del numerador de esta, los gramos van a ser simplificados con los gramos. De la misma manera sucederá con los grados Celsius. Y en el caso del denominador, únicamente vamos a simplificar gramos con gramos. Al utilizar la calculadora vamos a obtener lo siguiente. Para el numerador 72.125 calorías, que es la unidad que nos quedó sin simplificar. Y abajo en el denominador 965 calorías por grado Celsius, que es lo que nos quedó sin simplificar. Antes de hacer esta división, vamos a simplificar calorías con calorías y nos va a quedar el resultado que estábamos buscando, que es de 74,74 grados Celsius, que corresponde a la temperatura de equilibrio. Ahora vamos a ver un último paso fundamental. Bueno, entonces el último paso que nos quedaría por hacer es la verificación, como para saber si el resultado al que llegamos es el correcto. Para ello utilizaremos la ecuación número 5 y tanto los datos como el resultado al que llegamos. Aquí debemos reemplazar estos valores según corresponda en ambos miembros y ver si estos son iguales. Si no nos dan exactamente, si no nos da exactamente iguales, esto probablemente se deba al redondeo que aplicamos en el paso anterior al calcular la temperatura de equilibrio. Pero si nos da prácticamente iguales es porque está bien el ejercicio. Yo he hecho este paso, por lo tanto puedo afirmar que la temperatura de equilibrio a la que llegamos es la correcta. Si ustedes quieren hacerlo por su cuenta, pueden hacerlo. De esta manera hemos completado este ejercicio. Espero que hayan podido entender y que les sirva verdaderamente. Nos vemos la próxima vez. Chau, chau.